Dios los bendiga. Somos Dios está presente. Gloria al Rey. ¿Cuántos han venido a este lugar para escuchar la voz de Dios? Amén. Yo creo que es importante que nosotros declaremos, porque esa es la atmósfera que generamos a nuestro favor. Quiero guiarte en esta oración. Señor, yo he venido a este lugar a escuchar tu voz, pero también a caminar en función de ella. Quiero que tu palabra se encarne en mi vida, porque tu semilla producirá el fruto por el cual ha sido establecido. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Rey? ¿Cuántos se gozan en Él? Amén. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios majestuoso, tenemos un Dios real, un Dios verdadero. Amén. Sobre lo que vamos a trabajar y vamos a estudiar y a explorar y a introducirnos en la palabra de Dios está en el libro de Lucas, capítulo 24. El libro del Evangelio de Lucas, capítulo 24. Este es el pasaje central. Lucas, capítulo 24. ¿Ya llegaron? Ok. Versículo 13. Y nos dice la palabra de Dios: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Vean ustedes entonces que este pasaje está hablando de dos hombres. Pero no era cualquier tipo de hombre. Ahora vamos a entender qué tipo de hombre eran estas dos personas que nos cita la palabra de Dios. Pero me interesa muchísimo y me inquietó muchísimo la connotación de Emaús y que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Emaús y estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hace más o menos unos 20 días, cuando venía al servicio de la iglesia, domingo, fui inquietado por Dios en este pasaje. Le dije: Dios, ¿qué es lo que tú me quieres hablar? ¿Cuál es el propósito de este pasaje? Y esto provocó que fuera a su presencia y entender que Emaús tiene un significado. Emaús representa la condición de nosotros. Escuche bien. Emaús representa la condición en la que nos encontramos. Y los estadios representan en la distancia en la que estamos. Escuchen bien. Emaús representa nuestra condición, pero los estadios representan en la distancia en la que nos encontramos. Y es allí donde nosotros necesitamos entender, porque Dios de continuo está anunciando su gloria. ¿Usted lo cree? De continuo Dios está anunciando su gloria. Este es un tiempo de gloria. Este es un tiempo de un nuevo amanecer. Este es un nuevo día. ¿Usted lo cree? Y es allí donde nosotros necesitamos entonces saber que Dios, primero que todo, su anuncio es continuo. Número uno, su anuncio es continuo. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser portadores de gloria. Tiempo de gloria es tiempo de crecimiento en el conocimiento de Dios. Un pueblo que conoce a su Dios, un pueblo que se esforzará y un pueblo que actuará. Lo que tú estés pasando, la aflicción, lo que sea, no es comparable con la gloria que te espera. Isaías 60, verso 1 y 2 dice: y sobre vosotros amanecerá Jehová, y sobre vosotros será vista su gloria.
quisiera a toda la iglesia escucharle leer. 1, 2, 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Amén. Tu eterna gloria, Dios, maravilloso Rey, exuberante, poderoso Dios, maravilloso Rey. El anuncio de Dios es continuo. Esto no es diferente aún desde el principio. Desde el principio Dios ha estado anunciando sus propósitos. Desde el principio Dios ha estado anunciando su direccionamiento. Desde el principio Dios nos habla. Desde el principio Dios nos ha estado hablando. Desde el principio. Pero esa no es la situación. Yo creo que necesitamos entonces ver a la luz de la palabra nuestra condición. Ver a la luz de la palabra lo que está sucediendo con nosotros. Y en el capítulo 24, en el versículo 1, vean ustedes lo que sucede aquí. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Noten ustedes entonces la condición en la que se encontraban aquellos hombres y mujeres. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban yendo a dónde? A la sepultura. Y esto lo que hace referencia entonces es que nosotros, a pesar de que Dios está anunciando, Dios está estableciendo, Dios está provocando tiempos de gloria, Dios está estableciendo nuevos tiempos, un nuevo amanecer sobre nuestras vidas, nosotros estamos más fijados y amarrados a nuestro ayer. Estamos más en una condición de resistirnos al cambio. Estamos más en una condición de hacer lo que siempre hemos venido haciendo. Y hay un ejercicio en Dios que nos desafía. Es necesario desaprender. Necesitamos desaprender. Esto es lo que estaban habituados en la condición en la que se encontraban. Vemos nosotros que podemos estar en un nuevo día, pero pasando mucho tiempo hablando de lo que pasó. ¿Cómo podemos tener deleite de un nuevo tiempo en Dios? Si nuestra mente, si nuestras fuerzas, si todo nuestro ser está en la condición del ayer. Y esa es una de las cosas que nos hace tropezar para poder tener deleite y disfrutar del nuevo tiempo de Dios. ¿Me está haciendo entender? Ok. Pero también quiero que vayamos por un momento a Ezequiel. Vean ustedes entonces Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Este pasaje nos habla en la primera parte de los huesos secos, de un lugar donde no hay posibilidad, no hay ninguna alternativa, no hay vida. Pero vean ustedes entonces, desde el versículo 11, nos hace un enfoque, nos da un enfoque, nos da la referencia de quién Dios está hablando. Y nos dice la palabra de Dios: y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saquen de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis
y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, lo hice, dice Jehová. Vamos a digerirlo. Vamos a digerirlo. Dios se está refiriendo en este pasaje a su pueblo. Y necesitamos, para poder tener deleite, para tener aprovechamiento de un tiempo de gloria, de la visitación de Dios, necesitamos salir de la condición en la que nos encontramos. Aquí no es suficiente que tú y yo llevemos mucho tiempo caminando con Dios. Aquí no es de jactancia de que llevamos tantos años en el cristianismo. Aquí es una determinación de un renovar continuo en la palabra de Dios, de una vida de Dios y una sensibilidad para las cosas que Dios quiere establecer en el día de hoy. Dios nos provoca y nos hace entender que muchos aún tienen un conocimiento de Él, pero habitan en sepulturas, que sus huesos están secos, que aún venimos a la iglesia, levantamos nuestras manos, pero el gozo está bien distante de nosotros, que más estamos sobrecogidos por una dificultad, por una adversidad, por una situación circunstancial, pero no hay entendimiento de poder introducirme en la nueva dimensión de Dios. Huesos secos. Yo permito si mis huesos se secan, porque cuando voy a la presencia de Dios, si tú y yo tenemos intimidad con Dios, lo que hace la palabra, lo que hace el intimar con Dios, el Espíritu de Dios, es revitalizarme. Revitalizarme. Pastor, necesito que me apoyes en oración, porque tengo tal situación. Y empezamos nosotros en ese ejercicio a ver que mi postura está en un engrandecimiento de la referencia que del Dios poderoso. No quiero ser malinterpretado. Estamos atentos para asistirles, estamos atentos para contribuirles, estamos atentos para adicionarles, estamos aquí para fortalecerles, para ser un instrumento de Dios. Esa es la disposición de nosotros como pastores. Pero nuestra postura debe estar en una condición de poderme revitalizar en Dios. Vemos nosotros entonces que muchas veces nosotros caminamos y pasa el tiempo y vivimos como que si tuviésemos huesos que se secan, que internamente hay una sequedad, que nada me sacia, que estoy esperando de parte de Dios un refrigerio, que estoy creyendo que hoy es la oportunidad. ¿Cuántos creen que hoy es una oportunidad para que nuestros huesos se revitalicen de parte de Dios? Amén. Pero también nos habla la palabra que no solamente es la condición de nuestras vidas. El estar en una situación de sepultura nos habla de los huesos, pero también nos habla de la condición en la que se encuentra nuestra esperanza. Nuestra esperanza. ¿Qué tanta esperanza hay en ti? ¿Qué tanta esperanza tengo en Dios? Estoy esperanzado, tengo la esperanza, la convicción, la certeza de que Dios la hará. O simplemente ha sido un revés, la misma situación de la espera, por cuanto ya pasaron 2 meses, por cuanto ya pasaron 1 año, porque llevas esperando 5 años, porque has estado esperando ya 20 años. Mi determinación en Dios no tiene que estar sujeta al tiempo. Mi determinación en Dios tiene que estar sujeta a la comprensión de lo que es Él, de lo que es Dios. ¿Qué tanto sabes de Dios? ¿Qué tanto conoces de Dios? Pero sobre todo, ¿qué tanto está Dios en ti y en mí? Y en ese ejercicio vamos a ser guardados de que mi esperanza, que nuestra esperanza permanezca. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Tú sabes que Dios es fiel, pero riñe mucho con tu situación, riñe mucho con lo que vivimos. ¿Cómo así que Dios es fiel, pero en la condición que me encuentro? El tiempo de espera. Mi esperanza va a ser blindada si sé el Dios
que tú y yo glorificamos. Que tú y yo glorificamos. Amén. Y aún también no solamente es de los huesos secos, sino que también nos habla de la esperanza. Y cuando cedemos tanto lugar, pareciera que somos destruidos, que ya no hay solución. Ya mis brazos dejo caer. Ya no quiero avanzar. Ya no quiero caminar. Ya desisto. ¿Cuántos han desistido en el camino de Dios? Muchos. Qué tristeza. Cuando la experiencia de caminar con Dios, ver cómo aquellos que se han quedado en el camino. Pero sé que todo se da por no tener una condición clara del Dios que yo estoy invocando, del Dios que yo glorifico, y el entendimiento del aprovechamiento de mi intimidad con Dios para ser guardado, para ser protegido, para ser fortalecido, para tener el beneficio de Él. Amén. Pero quiero que sigamos viendo más sobre qué tan cerca estoy. ¿Qué tan cerca estoy? Así he titulado este pasaje. ¿Qué tan cerca estoy? Porque Dios nos está anunciando un tiempo de gloria, un nuevo amanecer. ¿Sabe que Dios no solamente habla? Lo dice en el versículo 14 de Ezequiel, sino que también Dios hace. Dios hace. Dios quiere hacer mucho con nosotros. Dios quiere hacer mucho en medio nuestro. Dios quiere hacer todo lo que está establecido en su corazón. Pero los que vamos a poner el límite, los que vamos a poner el parámetro, eres tú y yo. Avanzaremos en la medida que nosotros nos dispongamos a lo que Dios quiere hacer. Pero hemos perdido el tiempo, ha pasado los días, porque me he resistido a lo que Dios quiere hacer. Todo lo que Dios anuncia, lo hace. Todo lo que Dios anuncia, lo hace. Número 1, su anuncio es continuo. Su anuncio es continuo. Número 2, necesitamos escuchar atentamente. Necesitamos escuchar atentamente. Y cuando hablamos de escuchar a Dios atentamente, volvamos nuevamente a Lucas, capítulo 24. Versículo 4. Y nos dice la palabra de Dios. ¿Ya llegaron? ¿Sí? Ok. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Noten ustedes entonces que Dios de continuo está anunciando las cosas que quiere hacer. Pero cuando no estamos atentos, ni siquiera hay recordación ni en nuestra mente ni en nuestro corazón. Necesitamos estar atentos a lo que Dios dice, las cosas que Dios instruye. No vamos a hallar a Dios en la misma condición y en la misma distancia en la que nos encontramos. Hoy Dios está demandando, hay una gran exigencia de parte de Dios que nos acerquemos a Él. Hoy Dios está determinante en que cuál va a ser mi postura, cuál va a ser nuestra condición de esforzarnos para que eso que Dios está hablando, verdaderamente yo estoy validando que le estoy escuchando. ¿Qué tanto estás escuchando a Dios? ¿O simplemente el ejercicio es sentarme, escuchar la palabra de Dios como he tenido por costumbre? ¿O es esa palabra la instrucción que me lleva para meditarla, para masticarla, para dosificarla y establecer una ruta por la cual caminamos tras ella? ¿Qué tanto le estoy escuchando? Y no lo vamos a encontrar en la misma condición en la que estamos.
aquellas mujeres aún fueron intervenidas por dos hombres, dos ángeles, que le hablaban de la condición en la que se encontraba Dios. Dios usa sus instrumentos para hablarnos la condición que quiere Dios para ti y para mí. Pero ¿qué tan dispuestos estamos en escuchar? Todo parte en saber escuchar. Todo parte en saber escuchar. Si no sabemos escuchar, no hacemos. Aquel que cree y se jacta de escuchar y no hace, hay un autoengaño. No estamos escuchando. Dios nos habla en su palabra que trascendemos cuando aquel que oye y hace. Eso es lo que sorprenderá a Dios. Si Dios está anunciando que es tiempo de gloria, necesitamos escuchar lo que necesito para vivir y dimensionar y abrazar ese tiempo de visitación de parte de Dios. Necesitamos escuchar atentamente a Dios. Amén. En Lucas 24, estamos en Lucas 24, ¿verdad? Vayamos al versículo 8. Cuando fueron sorprendidas por aquellos hombres, vemos entonces en el versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Cuando nosotros sabemos escuchar, y si estamos escuchando a Dios, vamos a tener recordación de cada instrucción, de cada palabra que Él ha citado a nuestras vidas, de cada palabra que está en nuestro corazón, que está en nuestra mente. Necesitamos entender que esa recordación de Dios es continua. Es continua. Ellas se acordaron de sus palabras. Wow, ¿yo dónde lo estoy buscando? ¿A dónde estás buscando Dios? ¿A dónde lo estás buscando? ¿Lo estás buscando con la condición en la que te encuentras? No, necesitamos esforzarnos para ir a una condición diferente. Y esa condición diferente, Dios está allí a nuestro oído diciendo: mira, es que tú tienes que dejar esto, mira, es que tú tienes que renunciar a esto, mira, es que tú tienes que esforzarte en esto, mira, que tú tienes que corregir esto, mira, que tú tienes que ordenar esto, mira, es que tú tienes que llenar esto. ¿No fue el ejercicio que se dio en Génesis 1? Que para mí es espléndido. Vio Dios la condición de la tierra, que estaba desordenada y vacía. Pero no solamente Dios lo dice, sino que lo hace. Y Dios la ordenó y la llenó. Si tú y yo nos disponemos, Él nos va a ordenar y nos va a llenar. Si tú y yo estamos escuchando a Dios y atendemos su consejo, su direccionamiento, su instrucción, lo que hará Él es que nos llenará y nos ordenará. Pero eso es verdaderamente escuchar a Dios, y va a corregir nuestra cultura, va a corregir nuestros hábitos, va a corregir nuestras disciplinas. Porque sabremos entonces que no es en la condición en la que me encuentro, sino que me esforzaré para ir en una dimensión, porque lo que Dios establece sobre ti y sobre mí es que nosotros debemos ir de gloria en gloria, de gloria en gloria. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Vamos a ir de gloria en gloria, de gloria en gloria. De gloria en gloria. Es necesario alejarnos del sepulcro. Es necesario alejarnos de la sequedad de nuestros huesos. Es necesario alejarnos de la falta de esperanza, de la incredulidad. Es necesario alejarnos de la muerte espiritual. Pero esto conlleva una determinación personal. Una determinación personal. Aquellas mujeres fueron confrontadas con las palabras que Dios le había dicho, y en esa recordación entendieron que no era en esa dimensión, sino que tenía que corregir e ir en pos de lo que Dios había establecido. Necesitamos corregir nuestra condición, y es allí donde parte mi validación de estar escuchando. ¿A quién? A Dios. ¿Estás escuchando a Dios? Yo quiero preguntarte, ¿estás escuchando a Dios? Si estás escuchando a Dios, tus huesos no pueden estar secos. Si estás escuchando a Dios, no puede haber falta de esperanza. No puede estar allí desvanecido con tus brazos caídos. Si estás escuchando a Dios, no existe muerte espiritual.
No caminarás en religiosidad. No harás las cosas como crees que, como las has estado haciendo, sino que habrá revelación, entendimiento, sabiduría para saber lo nuevo que tenemos que hacer, lo nuevo en lo que tenemos que introducirnos. Es allí el alineamiento de percibir, disfrutar y abrazar tiempos de gloria. Es allí el aprovechamiento de Dios que hace todas las cosas nuevas, porque le estoy escuchando. Le estoy escuchando. Número 1, ¿qué dijimos? Su anuncio es continuo. Su anuncio es continuo. Número 2, escuchar atentamente. Si Dios está hablando, Dios está hablando. Él nos habla todos los días. Él nos habla en nuestra cotidianidad. No solamente espere en escuchar a Dios cada domingo. Aún les digo a los jóvenes, ni cada sábado, o el viernes, o el miércoles en el ayuno. Dios está dispuesto a hablarnos todos los días. ¿Tú estás dispuesto a escucharle? ¿Tú estás dispuesto a escucharle? Hay que ir a su intimidad, hay que ir a intimar con Dios. Necesitamos buscarle de continuo. Y si le escuchamos, direccionamiento hay de parte de Él para caminar y correr y alcanzar el propósito de lo que Dios ha establecido. No podemos seguir dando más vueltas. Hay una visitación de Dios. Está la visitación de Dios. No podemos estar desapercibidos de su visitación. No podemos estar desapercibidos de su presencia, de la presencia de Dios. La presencia de Dios está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? La presencia de Dios está todos los días en esa búsqueda continua de un tiempo de intimidad con Él. Un tiempo de intimidad con Él. Amén. Número 3, necesitamos un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Yo hablaré del cómo. Yo hago el ejercicio de hablar del cómo. Usted dispone del dónde y del cuándo, porque tenemos libre albedrío. Tenemos libre albedrío. Mentalidad de reino. Necesitamos tener una mentalidad de reino, cambiar nuestra mentalidad. Vayamos por un instante al versículo 16. Permítame un segundo. Leámoslo desde el versículo 14. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados, para que no le conociesen. Muchas veces nosotros estamos convencidos que estamos caminando con Dios y nuestros ojos están velados. Velados. ¿Cómo nosotros ratificamos que nuestros ojos están velados? Cuando no caminamos en el propósito de Dios, cuando no obedecemos su palabra. La determinación es que nuestros ojos se abran, que la dimensión de nuestros ojos espirituales se abran, que podamos ver el panorama de Dios, ver como Dios ve, ¿sí? Oír como Dios oye, y me va a llevar a hablar como Dios habla. Pero si sigo en esa determinación de ver en el mundo natural y de escuchar en el mundo natural, hablaré de la forma como estoy viendo y oyendo. Que estoy enfermo.
No, es que tal situación. Es que esa condición de mi casa, ese esposo que yo tengo, es terrible. O esa esposa que yo tengo, es terrible. O mis hijos. Porque estoy viendo y oyendo en una dimensión diferente a la que Dios me invita a ver y a escuchar. Necesito ver y oír como Dios ve y oye, para poder hablar como Dios habla. Cuando yo empiezo a hablar en la dimensión espiritual, provoco lo que proviene de Él. Voy a provocar lo que viene de parte de Dios. Y no significa que estoy negando mi condición. Lo que estoy es tomando una posición de arremeter con una condición y una situación que me resisto a aceptar. Es allí donde yo empiezo a hacer esa guerra espiritual, con mi postura, con mi condición, de mi declaración, de lo que yo establezco en toda esta atmósfera natural. ¿Qué voy a provocar en esta atmósfera natural? Lo espiritual, pero si hablo lo que viene de parte de la boca de Dios, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Son tiempos de gloria, pero sigo hablando diferente y distante, desalineado de lo que es Dios en ese mover de tiempos de gloria, de un nuevo tiempo, de un nuevo amanecer. Tú y yo tenemos una oportunidad. Hoy es una gran oportunidad en Dios. Pero Dios está expectante que tú y yo lo provoquemos, porque ya está establecido por Él. Ya está establecido por Él. Solo es que lo tomemos. Solo es que vamos en pos de lo que Dios ha dicho. Cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Cambios de mentalidad. Necesitamos que vengan esos cambios de mentalidad. Necesitamos hablar como Dios habla. Pero para poder hablar como Dios habla, necesito escucharle. Necesito escucharle. Y si tú le escuchas, vas a tener la oportunidad de ver como Dios ve. De ver como Dios ve. Aquel hombre en Ezequiel 37, en el versículo 3, bueno, en la primera parte habla que era un cementerio. Esa era la condición natural. Era un cementerio. Era un lugar de huesos secos. Pero Dios lo provoca que vea en la dimensión del espíritu cambios de mentalidad. Si seguimos viendo en nuestra dimensión natural, vamos a seguir tropezando. Tú y yo estamos dispuestos de parte de Dios para ir en una dimensión de cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. ¿De qué sirve de que Dios esté hablando? ¿De qué sirve que tú le escuches si no abrazas la determinación de cambiar tu mentalidad para tener aprovechamiento de lo que proviene de Él? Cambio de mentalidad. Para cambiar mi mentalidad tengo que estar en su presencia y sacar hartico tiempo, un buen tiempo en su presencia. No son los 5 minutos allí en el mío. Señor, que hoy tú me bendigas, que me vaya bien en el trabajo, protege mi familia, guarda, y empieza allí. No es allí. No es en el carro. No es en el carro. Es tiempo a solas con Dios. Tiempos a solas con Dios. Tiempos a solas con Dios. Tiempos a solas con Dios. Gloria al Rey. ¿Cuántos se deleitan en su presencia? Pues vamos al versículo 13.
Y aquí que 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaban a 70 estadios de Jerusalén. ¿Sabes qué significa Emaús? Incierto, con incertidumbre. Estos 2 hombres habían escuchado a Dios, a Jesús, eran discípulos e iban en un camino de incertidumbre. Se habían distanciado de Él. Es allí donde yo empiezo a encontrar que no podemos estar distantes de Él. Tu adversidad cada vez es más aguda, más compleja. Aférrate a Él. Aférrate a Él. Acércate más a Él. Emaús conlleva una condición de incertidumbre, pero los estadios demuestran la condición en la distancia en la que me encuentro. ¿Qué tan cerca estás de Dios? ¿Qué tan cerca está Dios en ti? ¿Tú tienes convencimiento de que Dios obra en tu vida? ¿Tú tienes convencimiento de que Dios está presente en tus asuntos? Esa dimensión nos llevará entonces que necesitamos estar cerca de Él, estar cerca de Él. Necesitamos estar cerca de Él. Vayamos un momento al versículo 25. Y entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Vean ustedes 2 cosas: tardos de corazón para creer todo lo que los instrumentos que Dios ha dispuesto para hablar a través de ellos. Pero también nos habla de insensatez. Nos habla de insensatez. El insensato es tardo de corazón. ¿Sí sabía usted? El insensato es aquella persona que es tardo de corazón. Veamos en Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién nos fascinó? ¿Qué nos está fascinando? ¿Qué cosa nos está distrayendo? ¿Qué cosa nos está haciendo alejar del propósito de Dios? ¿Cuál es nuestro referente? ¿Cuál es la referencia que tenemos? ¿Tu referencia es Dios? ¿Tu referencia son las circunstancias? ¿Cuál es la referencia? Pero también podemos verlo en Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si tú no sabes cuál es la voluntad del Señor, estamos caminando en una dimensión de ser insensatos. Eso es una insensatez. No conocer cuál es la voluntad de Dios. El Dios que tú y yo tenemos nos trae la claridad y el panorama del paso que necesitamos dar. Pero eso solamente se da en ese cambio de mentalidad de estar en su presencia. No podemos estar más en la condición de pensar y en esa incertidumbre. ¿Y qué pasará mañana? Esa no es la condición y el diseño que Dios ha establecido sobre ti y sobre mí. Previamente tenemos la posibilidad y el beneficio de Dios de conocer su voluntad. De conocer su voluntad. Amén. Pero también nos habla la palabra de Dios que no pueden estar más, no podemos también en esa insensatez. En Hebreos, vayamos un momento a Hebreos. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Vean ustedes que no podemos estar en esa condición insensata, porque no vamos a tener aprovechamiento de las cosas que Dios hace. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto no es exclusividad de unos cuantos. No solo te conformes porque hasta el apóstol cielo, wow, están los pastores, wow. Este es el beneficio de todos, beneficio para todos. ¿Cuántos están en este lugar para escuchar la voz de Dios? Amén. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Ponga su celular en vibración. En este momento usted va a escuchar la voz de Dios. Las otras cosas esperarán. Y se lo demuestro en la palabra. Fue uno a Jesús porque su hermano se estaba muriendo. Le dijo, tranquilo. 4 días tardó en llegar. Pero todo estaba bajo el control de Dios. Tranquilo y tranquila, que esa llamada puede esperar. Dios tiene el control de todo. Pero aquí vamos a tener hábitos. Hábitos acorde al Dios poderoso que tenemos. Amén. Bien dice la palabra que nosotros necesitamos ejercitar nuestros sentidos, que ya no estamos más para tomar lechecita. En el momento que tú aceptaste a Jesús, tu determinación debe ser de caminar e ir en pos de lo que Dios ha establecido, y se genera en ti un crecimiento espiritual, una madurez en tu vida y en mi vida. No solamente es pensar que esto es el ejercicio de algunos cuantos, es lo que Dios determina para todo su pueblo, para todo su pueblo. Que nosotros ejercitamos nuestros sentidos por un desarrollo de nuestra intimidad con Dios, por un esfuerzo propio, por un trabajo propio, personal, determinado en buscar su presencia. Dios no quiere que tú y yo seamos niños. Y eso tiene que ver con cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Amén. Concluyamos. La invitación de Dios es que tú y yo permanezcamos en Él. Permanezcamos en Dios. El permanecer en Dios significa que no importa la adversidad, no importa las tormentas, no importa las situaciones que nos enfrentamos, nosotros vamos a estar aferrados a Él, parados en Él. Amén. Vamos a estar parados en Él. Volvamos nuevamente a Lucas capítulo 24. Capítulo 24. Versículo 30. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Si hay un cambio de mentalidad, nuestros ojos se abrirán. Si hay un cambio de mentalidad, entenderemos el propósito de Dios. Y el estar parados en Él, en Jesús, el permanecer en Él. Cuando nosotros vamos a su presencia, cuando nosotros nos relacionamos con su palabra, cuando nosotros permitimos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas, nos llevará a la dimensión de lo que Dios ha establecido. Es allí donde yo puedo verdaderamente identificar qué tan cerca estoy de Él. Qué tan cerca estoy de Él. No simplemente esté
en esa dimensión y en ese paradigma de que Dios debe estar cerca de mí. No, es a la inversa. ¿Qué tan cerca estoy yo de Dios? Necesitamos permanecer en Él. Pongámonos de pie y vamos a levantar oración a Dios por todo esto. Déjame decirte que estos hombres entendieron que no debían estar en ese camino a Emaús, ni mucho menos estar a 60 estadios de él. En Hechos, capítulo 1, versículo 3 nos dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Indubitables significa no tenga duda alguna. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Permanezca en Jesús. No se distancie de Él. No se vaya por camino diferente al que Dios ha establecido. No permita que entre la incertidumbre. Permanezca en Dios. Aquellos hombres entendieron y recordaron la palabra que deberían estar ¿a dónde? En Jerusalén. ¿Deberían estar a dónde? En Jerusalén. Levanta tus manos a Él. Espíritu Santo de Dios, yo declaro que se abren los ojos de tu pueblo. Para entender que es de continuo tu direccionamiento. Que tú has hablado ayer, hoy y mañana. Que tenemos un Dios que permanentemente nos está hablando, pero que necesitamos escucharle. Necesitamos escucharle. ¿Cuántos quieren decirle: Dios, yo quiero escucharte? Yo quiero escucharte, Dios. Y esto se reflejará en mi cambio de mentalidad. Quiero abrirme en esa dimensión de aprender. Y aún si no es suficiente el aprender, el de reaprender, el de reafirmarme en ti. Pero también sé que es necesario desaprender, porque no quiero seguir haciendo las cosas como hasta aquí las he hecho. Quiero salir de mi sepultura. No quiero más que mis huesos estén secos. Quiero llenar mi vida de una plenitud de confianza en ti, Señor. La convicción y la certeza de que tú obrarás, de que tú lo harás. Escuchar la voz de Dios, cambio de mentalidad y permanecer en Él. Oh Espíritu Santo de Dios. 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 Vamos a adorar al Rey. Dios está en este lugar. Quiere ministrar nuestras vidas. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Jesús.
gran yo soy, el creador, el todo y sublime Dios. Puedo ver tu eterna gloria, oh Dios. ¿Tú lo puedes ver? Maravilloso Rey, Decláralo. exuberante, poderoso Dios, maravilloso Rey. Vas a provocar la atmósfera de Dios sobre ti. Puedo ver Oh tu Jesús. eterna gloria, oh Dios, maravilloso Rey, exuberante, poderoso Dios, maravilloso Rey. Una vez más. Puedo ver tu eterna gloria, oh Dios, maravilloso Rey, exuberante, poderoso Dios, maravilloso Rey. Puedo ver tu eterna gloria, oh Dios, maravilloso Rey, exuberante, poderoso Dios, maravilloso Rey. Puedo ver tu eterna gloria, oh Dios, maravilloso Rey, exuberante, exuberante, poderoso Dios, maravilloso Rey. Puedo ver. Oh, sí, Jesús. Dios, Sí, Santo. maravilloso Rey, Oh, Espíritu de Dios. exuberante, Oh, Santo, Santo, Santo. poderoso Dios, maravilloso Oh, Jesús. Rey. Oh, Jesús. Pon tus manos sobre tus oídos. Y dile, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Y todo aquello que esté en mí, que interfiera, que tropiece, que genere obstáculo para no ser sensible a tu voz, para no entender tu voz. Hoy invoco tu nombre y declaro la manifestación de tu Espíritu para que tú vengas a obrar en mí. Y milagro es que yo pueda escucharte atentamente. Yo declaro y creo que hoy se produce el milagro de Dios en mi oír. Tú despiertas mis sentidos, pero el oírte me llevará a cambiar mi mentalidad. Hoy pongo mi mano sobre mi cabeza, porque mis pensamientos se alinearán al pensamiento de Dios, que ya no serán mis pensamientos, sino que serán los pensamientos de Dios que se establecen en mi ser, y ellos me regirán. Ellos serán los que dan el direccionamiento de mi vida. No me resistiré. No me resistiré. No me resistiré. Me abriré a un cambio de mentalidad, a caminar conforme a tu voluntad. Caminaré sobre las aguas. Caminaré sobre tu dimensión.
cambio de mentalidad viene a mi vida. Viene a mi vida. Y esto me llevará a permanecer, a crecer en ti. Ya no seré más un niño, ya no seré más inmaduro. Empezaré a ejercitarme en los sentidos del Espíritu. Adquiero madurez, adquiero crecimiento. Caminaré en función de lo que tú eres, por tu palabra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Rey? Dios los bendiga. Somos Dios está presente.